A continuación, salud visual. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual. Bienvenidos amigos televidentes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pterigium, que es una degeneración de la conjuntiva que invade la córnea. Mucha gente le confunde con la catarata, pero es una enfermedad completamente diferente. En esta ocasión tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, la doctora Delia de Guerra, realmente una experta en la materia, expresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología. Justamente hace unos 20 años tuve el honor de ser su secretario. Bienvenida, Delita. Muchas gracias, Marcelo. Es un honor también presentarme en este programa y sobre todo en un canal amigo. Y sobre todo, pues agradecerte que hayas tomado en cuenta a un tema muy olvidado. Olvidado por parte inclusive de los colegas y los pacientes que a veces le toman como una cosa muy superficial. Así que hablar de pterigium para mí es una satisfacción. Vamos a colocar por favor la primera diapositiva. Muy bien, Delita, ¿podrías por favor describir esa fotografía, describir las partes del pterigium, etcétera? Muy bien, este es un pterigium ya invasivo, o sea, invadió la córnea. La gente dice invadió a la niña del ojo. La parte negra que estamos viendo en el centro pues es la pupila, es el área pupilar, pero la gente dice es la niña del ojo. Entonces, si vemos, es una forma como que fuera un ala, ¿no? La parte blanca que estamos viendo cerca de la pupila, eso se llama la cabeza, porque el pterigium está constituido por una cabeza y el cuerpo, que es la parte donde están las venas, donde está muy irritado, digamos así, el cuerpo del pterigium. Entonces, esta es la forma del pterigium, porque hay que distinguirle de otra que también puede aparecer como que fuera pterigium, que es la pingüécula, que es ya como una masa que se presenta antes del limbo. En el ojo, en la esclera, en la parte blanca, tenemos el ojo que es redondo, pero está circunscrito por un borde. Ese se llama limbo. El pterigium, ¿por qué se distingue de la pingüécula? Porque el pterigium invadió ya el limbo y llegó hacia la parte central de la córnea. En cambio, la pingüécula, que mucha gente llega y dice, tengo un pterigium, está antes del limbo. También es un engrosamiento, es una parte amarillenta, y la gente llega y dice, el paciente, tengo los ojos amarillos, ¿será que estoy con una hepatitis? Pero precisamente es ese tejido, ¿no? Y pues es un tejido, como te digo, muy invasivo, ¿no? Y si al paciente le molesta, si al paciente dice, no me gusta verme, o me da una sensación de cuerpo extraño, el paciente me pide y me dice, quiero operarme, ¿ya? Porque el paciente tiene que ver su confort. Si es que verdaderamente está molestándole, hay que operarle, ¿sí? Muy bien, en esa diapositiva, en esa fotografía, podíamos ver que era un pterigium invasivo, es decir, ya el pterigium había dejado la conjuntiva y había penetrado o había invadido la superficie de la parte transparente del ojo, de la parte anterior del ojo, que es la córnea. Incluso estaba llegando ya al borde de la pupila. ¿Este paciente tiene riesgo de perder la visión, Delita? Bueno, el pterigium verdaderamente no quita la visión. Lo que pasa es que puede, si es que se traspasa la cabeza a la parte negra que es la pupila, pues va a disminuir su visión. Pero decirle, ¿le va a perder la visión? No,
pero simplemente va a ver borroso. Hay otros tipos de terigión que se llaman terigión en beso, porque este terigión aparentemente es nasal, ¿no, Marcelito? Este es nasal, porque está cerca de la nariz, pero también hay otros terigions que vienen desde la parte de afuera y se besan. Eso se llama un terigión en beso. Esos terigions, si es que están muy en el centro, pues le quitan la visión, y sobre todo pueden producir esta tracción de este tejido, pueden producir un astigmatismo, ¿no? Entonces, depende del tipo y del sitio donde esté la cabeza del terigio. Es decir, cuando esta degeneración de la conjuntiva no ha invadido la córnea, se conoce como pingüécula. Cuando invade ya la córnea, cambia de nombre y se denomina terigión. Por favor, la siguiente foto. Esta sería una pingüécula más que un terigión. Exactamente. Está tratando como de meterse ya al limbo, ¿no? Pero sí le ves el crecimiento que tiene. Muchas veces las pingüéculas, o sea, las pingüéculas no se operan normalmente, pero en ocasiones una pingüécula que está muy prominente, si ustedes pueden ver un engrosamiento, y eso le da sensación de cuerpo extraño, hay que operar como que se trataría de un terigio, dependiendo de la sintomatología del paciente. ¿Y a qué se debe todo esto? Porque eso es importante saber, ¿no? Que esto es debido a la exposición al sol, a ambientes de aire acondicionado, por ejemplo. Personas que usan lentes de contacto es muy frecuente, ¿no? Sí, yo quisiera insistir en ese punto, que justamente en todos los países que están junto a la línea ecuatorial, se dice que 30 grados arriba y 30 grados abajo de la línea ecuatorial, la incidencia de terigión es mucho más alta debido a que la luz solar contiene una mayor cantidad de radiación ultravioleta. ¿Qué opinión tienes al respecto, Delita? Es que eso es verdad, por eso es que en nuestro país, y sobre todo en los sitios altos, Quito, por ejemplo, o Riobamba o Cotopaxi, son zonas altas, tenemos una gran incidencia de terigio, pero también depende de las zonas donde hay trabajadores que están expuestos al sol. Por ejemplo, en la costa, los pescadores son los que más incidencia tienen de terigio, los que trabajan en las plantaciones, por ejemplo, de banano, ¿no? O de los deportes también, los futbolistas, los tenistas, y si juegan sobre todo en canchas de arcilla, hay mucha incidencia de terigio. Y aquí en la sierra, las personas que se dedican a trabajar en las florícolas también he observado muchísima incidencia de terigio. Sí, muchísimo. Y sobre todo también hay que caer en cuenta que en las florícolas utilizan muchos abonos, muchos insecticidas y todo eso. Eso afecta también la parte del aire que está contaminado, en definitiva, hace que se produzca más una incidencia de terigio. ¿Existe un tratamiento clínico para el terigio? No, quirúrgico, no. No hay las gotas milagrosas que dicen que se pone una gota. Bueno, inclusive hubo un tiempo en que se empezó a divulgar que se ponga una gota de limón, que se pongan la uvilla y eso les va a quitar el terigio. No, muy falso. El terigio igual cirugía. Y como te decía hace un momento, la pingüécula puede ser tratada, pero si le da molestias, actúa como que se trabaja como que fuera un terigio y se opera. Pero definitivamente el tratamiento de un terigio quirúrgico. La cirugía de terigio es una cirugía sencilla que se puede realizar en un consultorio sin mayores preparativos, es decir, sin darle la importancia que se merece. No. La cirugía de terigio es la más importante en los ojos, porque requiere de un cuidado muy especial. Les digo a mis pacientes personalmente que la cirugía es un 20% pone el médico el momento de operar, pero el 80% depende del posoperatorio, que eso lo da el paciente. Es una pena, es una lástima que no se le tome
tan en serio a un pterigium, porque inclusive, como te decía al principio, el mismo médico dice, no, le voy a operar de un pterigium, y el paciente, no, me voy a operar de un pterigium, pero muchas veces un pterigium mal operado, un control muy mal hecho, pues es casi seguro un problema muy trágico, porque hasta puede perder un ojo. Puede producirse complicaciones, perforaciones de un ojo, pérdidas de un ojo, puede producirse un glaucoma, porque necesita controles muy periódicos. Personalmente le controlo a las 24 horas, a las 48, a las 72, luego le controlo a los 5 días y luego le retiro los puntos al paciente a los 9 días. Entonces tiene que ser un control muy estricto. El paciente operado de pterigium definitivamente es un paciente que tiene que quedarse en un reposo domiciliario. No puede ir a trabajar. De tal manera, ¿sí?, amigos televidentes, que el pterigium es una enfermedad que no debe ser trivializada ni por el paciente ni por el médico. O sea, el paciente no puede decir, es un pterigium nomás, me operé de un pterigium, me voy a esta reunión social apenas operado, no me voy a parchar los días que me indicó el doctor. Y el médico, por otro lado, debe darle toda la importancia, todo el tiempo. Desde su entrenamiento, debe ser un médico entrenado en realizar esta cirugía, debe ser realizada en un quirófano. No es una cirugía que se pueda realizar en la consulta. Debe ser manejado el dolor, porque provoca dolor de una manera muy eficiente por el médico. Es una cirugía que amerita mucho cuidado para ser exitosa. ¿Cuántos pterigios habrás operado en tu vida, Adelita? Bueno, mira, en el Congreso Panamericano de Chile, tuve la oportunidad de presentar una estadística bastante grande, en el que presentamos en Chile una estadística de unos años, fue algo así como del 95 hasta el 2002, como 2.500 pterigiums. Pero antes ya había operado más y ahora pues sigo operando. Pero en ese entonces presentamos una estadística de más o menos 2.500 y además pedimos la colaboración de los colegas, no sé si tú también me diste algún dato, en el que preguntamos las zonas, por ejemplo, en la costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Desgraciadamente del Oriente no pudimos obtener datos estadísticos porque en ese entonces, no sé, ahora no había un oftalmólogo de planta para que opere. De Galápagos muy poco, porque solo había como campañas que iban allá y que eso no es muy bueno porque las campañas van, le operan y no le hacen el control. Y se encontró que un porcentaje altísimo de la consulta del oftalmólogo es pterigium. Esto que acaba de mencionar la doctora Delia de Guerra es fundamental. No es importante únicamente la cirugía. Por ejemplo, hago una campaña y le ofrecen hacer una cirugía. Preocúpese, señor televidente, del postoperatorio. ¿Cómo se va a manejar ese operatorio? ¿Cómo se va a manejar la medicación? El pterigium tiene un gran problema. Es una cirugía que si no es manejada de una manera correcta, tiene una altísima posibilidad de recidiva. Es decir, puede volver hasta un 90% de los casos, es decir, en 9 de cada 10 pacientes mal operados vuelve el pterigium, pero no como era inicialmente. El pterigium vuelve más grave, más complicado, con restricción de los movimientos oculares, es decir, el paciente ve doble, con su ojo rojo de manera permanente, con dolor. Eso hace que tenga que usar colirios por mucho tiempo, colirios con corticoides, que provocan a su vez, pueden provocar glaucoma y otro tipo de complicaciones oculares. Es decir, se puede dar una cascada de complicaciones que puede llevar a graves consecuencias de orden visual. ¿Podemos colocar la siguiente diapositiva, por favor? Este es un caso operado, Adelita, en el que se ha hecho un injerto. ¿En qué consiste la cirugía? ¿Cuál es la técnica más recomendable que tiene menor incidencia de recidiva? Personalmente hago lo que yo le he llamado injerto libre limbar. Es una conjuntivoplastia, injerto libre limbar. ¿Qué quiere decir eso?
que retiramos un pedacito de la conjuntiva. La conjuntiva es la piel que recubre al ojo y retiramos del fondo de saco superior, debajo del párpado, sacamos un pedacito de la conjuntiva y una vez que hemos extraído el terigio, colocamos en el sitio del terigio, colocamos el injerto. Se ponen puntos, es como un rectángulo en el que se colocan primero unos 4 puntos fijos en las 4 esquinas del rectángulo y luego puntos sueltos de conjuntiva al injerto. Esa es la mejor opción para poder retirar el terigio y que la cirugía tenga éxito, porque desgraciadamente hay ocasiones en que en algunos sitios, desgraciadamente, lo único que hacen es retirar la cabeza del terigio y no le hacen nada más. Entonces, sabemos que casi el 100% al poco tiempo, será antes ni del mes, ese terigio ha vuelto y como tú dijiste, ese terigio va a ser peor que el que tenía antes el paciente. Entonces, este es un injerto que se ha hecho, veo que está con los puntos. Acostumbro poner puntos muy seguidos para que la cicatriz inclusive no sea gruesa. Hay otra técnica que empezaron a hacer, pero que personalmente no la llegué a hacer porque vi los resultados, que se hacen con pegas. No sé si tú has tenido experiencia poniendo pegas, como la brujita, digamos, ¿no? Para pegarle el injerto ahí, pero se vio que había restricciones, el injerto se achicaba, digamos, y sobre todo la cicatriz era muy gruesa. No sé si tuviste tu experiencia con las pegas, con los pegamentos. Sí, tengo experiencia. Lo que pasa es que la pega no se consigue aquí, tiene un costo alto. Y en realidad, en algunos casos, sobre todo es que hay diferentes tipos de conjuntivas que tienden a retraerse más que otras, se pueden producir unos plegamientos. Pero volviendo a la fotografía anterior, lo que nos manifestaba Dilita es que la cirugía no implica únicamente retirar la cabeza del terigio, que es la parte del terigio que estaba invadiendo la córnea, que es decir, en este caso ya se ve que la córnea recuperó su forma, se vuelve a ver el borde entre la córnea y la parte blanca, que es la esclera. Ya podemos ver la parte donde estaba sentado el terigio se retira totalmente, es decir, se retira. Dilita mencionó que el terigio tiene dos partes, y el cuerpo. La cabeza y el cuerpo, entonces se debe retirar el cuerpo también, y lógicamente va a quedar una zona desnuda de la superficie del ojo en donde tenemos que aplicar o tenemos que colocar el injerto, que es una parte de conjuntiva que la hemos retirado de la porción superior del ojo, y eso tenemos que colocar puntos para que se adhiera y no se desplace de su localización, para que no haya la posibilidad de que se recidive. Con esta técnica la posibilidad de recidiva todavía sigue siendo de un 5%. ¿No hay técnica infalible en el terigio, Angelita? Bueno, yo te digo, gracias a Dios, con esta técnica me ha ido estupendamente bien. Tengo unos 2 pacientes y sobre todo un médico, un colega que le operé, que le retiré los puntos a los 8 días. El postoperatorio fue desastroso porque no obedeció a lo que tenía que hacer. Le retiré los puntos y nunca más le volví a ver. Y yo a un tiempo que le vi, no estaba recidivado verdaderamente el terigio, pero tenía un engrosamiento, tenía una vascularización, no era, como te digo, un terigio verdaderamente, pero tenía un ojo rojo. Pero no utilizó lubricantes, no utilizó antiinflamatorios, no hizo chequeos. Entonces, ¿qué te digo? Yo tengo un 1 al 2% de recidivas, pero no unas recidivas grandes, una recidiva tan pequeña que son más bien como unos tejidos, como un tejido fibroso, medio opaco que invade la córnea, pero sin ser un terigio grande. No, sin ser que le moleste al paciente. Como tú mencionaste al inicio de esta entrevista, es fundamental el cuidado postoperatorio del paciente. Yo recuerdo que mi padre, que también fue oftalmólogo, me decía que había escuchado una frase, o había leído en una ocasión una frase en la que un oftalmólogo decía que cada vez que un oftalmólogo no puede dormir,
se inventa una nueva técnica para operar pterygium porque ninguna le resultó totalmente infalible. Y eso básicamente es porque en realidad un 20% depende de la técnica quirúrgica y el 80% del paciente. ¿Qué hacer con un paciente agricultor de bajos recursos? Por ejemplo, un paciente de Chimborazo que viene con un pterygium enorme a operarse. ¿Qué cuidados especiales debe tener ese paciente? ¿O qué indicaciones especiales le das a ese paciente? Bueno, a ese paciente lo primero que tengo que decirle es que si se somete a las indicaciones que yo le doy, pues le puedo operar. Pero si él dice, no, porque mañana yo ya voy a trabajar en el campo, no me comprometo a operarle. Que le opere otra persona, pero yo no le opero, porque eso me va a dar un dolor de cabeza a mí, ¿no? Entonces, hay que indicarle que siquiera los 3 primeros días se quede aquí en Quito, en el caso de que estamos aquí trabajando aquí en Quito. Y luego le mando, pero a indicarle a que tiene que ponerse las gotas y no puede ir a trabajar al campo y que use gafas. Nosotros en un kit que le damos al paciente, en una carterita donde va sus medicamentos e inclusive unas gafas para que se proteja del sol. Al principio le molesta mucho la luz al paciente, le molesta, le da fotofobia, lo que se llama. Entonces le puedo decir, váyase a Chimborazo, váyase, pero regresa a los 8 días, a los 9 días que le he operado para poderle retirar los puntos. Y después tiene que seguir con la medicación y protegiéndose con un sombrero, como les digo, la canción dice un sombrero de ala ancha, así tiene que ser para el paciente que va a estar expuesto al sol y tener controles periódicos y que ojalá pudiera venir siquiera a cada 8 días dentro del primer mes. Y el paciente que se opera de pterygium no es un paciente que lo vamos a olvidar. Si le hemos visto durante el primer mes, cada 24, cada 48 horas y después a los 8 días, le volvemos a ver a los 8 días, a los 15, al mes le estoy dando el alta para volverle a ver al mes, después siquiera unas 3 veces al año. Eso es muy importante. Ese paciente no puede abandonar al oftalmólogo. Muy bien. Y si tienes un paciente con un pterygium importante y es un usuario acérrimo de la computadora, ¿qué recomendación le das? Sí, ese es un problema con la tecnología que dice, bueno, estoy en la computadora y la computadora me produjo el pterygium, la computadora me produjo la pingüécula. No, no es. Hay que enseñarles inclusive al parpadeo, a que el paciente parpadee muy frecuentemente. Cuando está frente a la computadora le digo que tenga inclusive sus lágrimas, su lubricante delante de la computadora, y si va a trabajar algún tiempo muy seguido, pues que se esté lubricando, ojalá cada hora, cada 2 horas, porque la lágrima se le evapora, la lágrima se va y se le reseca el ojo y va a tener problemas, va a tener sensación inclusive de cuerpo extraño y los ojos rojos, ¿no? Y con mayor razón el operado de pterygium tiene que para siempre usar lubricante. El paciente, yo le explico y le digo, esto es como cuando usted tiene presión arterial alta o diabetes, que usted tiene que usar para siempre, para toda la vida, la medicación. Cuando usted tenga, si tiene un ojo seco y en este caso operado de pterygium, va a lubricar siempre, que eso es lo ideal. Así es. ¿Podemos colocar la siguiente foto, por favor? Cuéntanos de esta paciente, Delita. Esta paciente es una querida señora que hace inclusive comunicación, precisamente, hace televisión, y es una paciente del hermano país de Colombia. Venía con los ojos muy inflamados, en su trabajo le decían que ella llega todos los días malanochada porque llegaba así con estos ojos. Esto es en el preoperatorio. Fue operada el 5 de febrero y el 17 de febrero, pero el posoperatorio es el 7 de marzo. Esta es una foto en la que, bueno, esta paciente le cambió su vida, porque dice, ya puedo ir a cualquier reunión y ya no tengo los ojos rojos. A ella le hice un injerto y le operé los 2 ojos el mismo día. Esa es la ventaja de operar los 2 ojos. Resulta más fácil que operar un solo ojo. Cuando tienen los 2 ojos el pterygium, yo les digo a los pacientes, opérense preferible los 2 de una vez, porque cuando se opera un solo ojo, el paciente cierra el ojo
y eso dificulta más el que vaya abriendo el ojo, porque hay que advertirles que se va a caer un poco el párpado. Pero cuando se opera en forma bilateral, como está cerrados los dos ojos, abre los dos, van abriéndose simultáneamente. Ustedes le ven que esa paciente en menos de 15 días el ojo estaba muy blanco. Bueno, realmente un excelente resultado de la paciente, quedó con sus ojos completamente normales, blancos, un excelente aspecto estético. Finalmente, Delita, ¿qué recomendaciones tú podrías dar al público para evitar el desarrollo, o si ya tienen un pterigium incipiente, para que este les crezca o se les inflame? ¿Qué deben hacer? Lo importante es decirles en qué zona viven, en qué actividad hacen, ¿no? Porque un agricultor, por ejemplo, pues no le voy a decir no trabaje, es absurdo, pero sí que se proteja con unas gafas de sol, o si tiene una necesidad de lentes que tengan medida, pues darle la medida adecuada, darles con una protección UV, darles con una protección para el sol, decirles que se protejan con un sombrero, con una gorra, y que lubriquen sus ojos, ¿no? Y entonces ir controlándole. Entonces el paciente mismo dice, ¿sabe qué, doctora? Me ha crecido mi carnaza, porque esa es la expresión del paciente, me ha crecido la carnaza. Pues entonces decirle que proteja sus ojos con lubricación, con la protección solar, que eso es lo importante. Y el momento que crece y al paciente le molesta, pues sencillamente operarle. Muchas gracias, Delita. Amigos televidentes, han recibido las indicaciones de una de las colegas oftalmólogas que más experiencia tiene en nuestro país en el manejo de esta enfermedad, que es frecuente en nuestro medio. Quiero invitarles a nuestro próximo programa, que va a ser sobre retinopatía diabética. La diabetes daña el ojo, tiene que tener cuidado el diabético de sus ojos, así es que están invitados cordialmente para nuestro próximo programa. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual,